Salam aleikum, aleikum en sala, mi nombre es Tata José Ramos. El tema en la mañana de hoy es la enquimba o el rayamiento. Hay que ser bien claro en este aspecto, porque la gente cree, especialmente gente practicante de la religión, cree que el enquimba ha existido de tiempos inmemoriales. Eso no es verdad. O sea, y ahí voy a entrar en una explicación por qué yo estoy diciendo esto. La enquimba, o el rayamiento, vamos a usar la palabra rayamiento para la gente que es nueva en esto. El rayamiento se estableció cuando se forman los cabildos en Cuba y empiezan a formarse las casas espirituales del Palo Monte, que en el video anterior yo mencioné las casas que se formaron en Cuba. Ahí es que se comienza a hacer los famosos pactos de sangre o rayamientos. Pero en el Congo, las tribus africanas de esa área del Congo, de la región amplia del Congo, no había tal cosa de enquimba ni rayamiento. Los rayamientos se hacían, se rayaban la piel, se cortaban la piel, pero era para propósito de identificar tribu, identificarse como a algún puesto o posición dentro de la tribu, pero no era en el mismo sentido como se está haciendo ahora, que tú te rayas para dar tu sangre, para que te reconozca el enfumbi y estés iniciado formalmente en la religión. Eso no era así. El que diga que el enquimba vino de tiempos inmemoriales, eso no es así. Eso se estableció en Cuba, cuando la religión, los negritos vinieron del Congo y por la situación de la esclavitud, ellos establecieron posteriormente en ese desarrollo de volver a practicar su religión o su espiritualidad, establecieron la enquimba como un proceso de iniciación. Porque la realidad, la mayoría de los negritos africanos allá en el Congo, ellos en vez de enganga lo que tenían era enquisi, y esos enquisi no es el concepto, no es parecido al concepto que se tiene ahora del enganga. Tiene cierta similitud, pero no es lo mismo. Entonces, en Tierra Congo, el enquisi como tal era montado para distintos propósitos mágicos y no había tal iniciación de rayamiento ninguno, porque sí se rayaban la piel, podía hacer algunas cosas, pero era parte de los rituales de esas tribus, ¿ok? Pero un procedimiento formal como el que se hacía de la enquimba, de dar sangre a la enganga para que ese fumbi lo reconozca en una casa de un padrino, eso no, en África no había tal cosa. Lo que había era esos negritos africanos. Lo estoy hablando de una forma bien sencilla, porque entonces tendría que hablar con unos libros históricos e investigaciones que ha habido sobre esto. Pues estos negritos del Congo lo que hicieron fue hicieron su propia enquisi y lo hicieron bajo su conocimiento. O sea, que ellos se iniciaban de acuerdo a la experiencia que ellos tenían en la selva o en el monte, los conocimientos que ellos tenían de hierbas y de las piedras y de todas estas cuestiones que hay en el monte, y ahí ellos, a través de ese conocimiento,
desarrollaron lo que se llama Enquisi. Entonces, ahí fue que empezó todo. No había, si tú querías entrar a la religión, no, en esa época no había tal cosa como rayamiento y que cualquier tata que lo refutemos en donde quiera. Eso vino posteriormente en Cuba, que lo establecieron como una regla, para todo el que quería entrar en una casa del palo. Pero incluso en Cuba hay información y hay historiadores como Anizar, que él está en las redes también, que el Enquisi, en Cuba hubo gente que hizo su Enquisi no pasó por ningún rayamiento. Esto le va a chocar a muchos tatas así, pero es que como yo no leo historia, y sus padrinos, pues lo que yo aprendieron, me dijeron, pues mira, a mí me rayaron, papá, pero ellos no buscan. Los que estuvieron de atrás, la generación de atrás, pues no, muchos de ellos no fueron rayados. Eso es acá en Cuba, ¿entiendes? Y entonces, lo que pasaba, que la gente que quería practicar la espiritualidad del Congo, lo que hacía era, básicamente, hacían un Enquisi. Y Enquisi para distintos, estaba el Enquisi en Condi, que era como una especie de cazador. Ustedes los han visto en los videos en YouTube de los Enquisi. Sería bueno que ustedes se dieran un vistazo para que ustedes vean quién los fundamentos originales de las tierras Congo era eso. No es la enganga es una cuestión posterior, porque incluso tuvo la bomba, que era como un saco en un saco que se echaban todos los componentes, un tronco de un árbol, utilizaban distintas cosas para fundamentar a ese espíritu. La cuestión de los muertos en el Congo sí utilizaba, no es que ellos estaban habituados a usar huesos de los muertos, de los fallecidos. Ellos utilizaban de aquella gente que era importante dentro de la tribu, utilizaban los huesos de muertos. Después, posteriormente, pues vino la brillumba y esto de la carabela y utilizar restos óseos y darle más importancia al campo finda. Pero realmente en el África los huesos eran utilizados muy pocas veces en los ritos. O sea, los negritos del Congo se rayaban, pero se rayaban no por un propósito de enquimba ni por nada de eso, era para identificar muchas veces las tribus, por rituales que no tenían que ver nada con cómo está establecido actualmente la enquimba. Es importante que usted lea la historia del Congo africano, porque esos territorios africanos pasaron por un montón de situaciones, de invasores, de las grandes potencias que invadieron el Congo. La evangelización en el Congo, que muy pocos tatas hablan de eso, que el catolicismo entró al Congo, igual que pasó en las Américas, pero eso ellos no lo dicen. Y por eso fue que al crucifijo empezaron a llamarle, los evangelizadores empezaron a llamarle ensamble por el crucifijo. Así que es un tema muy polémico. Yo sé que este video va a poner a un montón de gente a gritar, pero tengo que decirle la verdad. Incluso en Cuba, vuelvo y lo digo, hay gente que hizo su enquisi, o su enganga, como usted quiera llamar, es como una similitud a enganga. Pero ellos hicieron eso, pero ellos ni tan siquiera se pasaron por un rayamiento. Simplemente que ellos tenían el conocimiento del monte y su conocimiento empírico, su conocimiento, pues que ellos tenían del monte, pues ellos montaron su enquisi, que ahora se le conoce como enganga.
¿entiendes? Y eso hay que tenerlo bien claro. Entonces a nadie le debe extrañar que hay muchísimas personas que han fundamentado su enquisi en Cuba en esa época. Hubo gente que hizo su enquisi sin pasar por ningún rayamiento. O sea, tienen que demostrar que el rayamiento vino de Cuba, perdón, de África. Y está claro de que no hubo tal, que el enquimba vino, eso es un proceso posterior, ya en Cuba. Así que eso está, y eso lo validan estudiosos antropólogos que han estado ahí en Cuba, en África, y han investigado eso a la saciedad. ¿Entiendes? Y hay libros sobre este tema de investigadores de antropología. No estoy hablando libros que de Palomayombe ni nada de eso. Estoy hablando libros de las tradiciones del Congo. Antropólogos que han investigado ahí y han dicho cuáles son las prácticas o tradiciones de esos pueblos Kikongo y las tribus que están relacionados en el área del Congo, Angola, cosas, porque el área del Congo era bien amplia y habían distintos tipos de enquisi de distintas tierras. O sea, esto es algo más complejo de lo que la gente cree. Así que vuelvo y lo digo, pues hay gente en Cuba cuando llegaron, negritos que llegaron en Cuba que fundamentaron su enquisi y no pasaron por ningún tipo de rayamiento. Y eso era tan válido como el rayamiento ahora. Lo que pasa es que el rayamiento se estableció posteriormente como rito de iniciación en la religión, pero antes no había eso, era otra cosa. Era más esa experiencia espiritual del negrito en el monte, que tenía los conocimientos yerbolarios de las hierbas, de las plantas, de las piedras, y ahí fue que fundamentaban su enquisi. Eso, y hay muchísimos libros que se han escrito sobre eso. Así que alguien me presente, y abajo, porque aquí estamos aprendiendo, alguien que me presente una evidencia de África, especialmente de Tierra Congo, que diga, que me contradiga en cuanto a ese punto, que me presente una evidencia de algún investigador que diga que el enquimba existió en el Congo antes de llegar a Cuba, que lo ponga ahí claro a ver y cómo que lo evidencie. No porque un tata me dijo que eso era el ritual. No me vengas con ese cuento chino. Así que hay que leer, hay que estudiar. Y yo he leído gente que estudió esa cultura y sabe lo que hay ahí. Que no se la inventó porque otro tata se lo dijo, otro. Usted sabe una cosa, que cuando la transmisión oral es un problema serio a la hora de hacer investigaciones. Porque un tata puede darle una información a otro, y cuando viene a ver, tienen una información distorsionada. Eso está probado. Es igual que el bochinche, le dicen, mira que esa muchacha lo dejó el novio y por ahí siguen hasta que está embarazada. Entonces, eso es así. Así que, salam aleikum, Isa.